El 26 de febrero de 2025, una noticia sacudió al mundo del entretenimiento. Michelle Trachtenberg había sido encontrada sin vida en su departamento de Manhattan a los 39 años. Una actriz que marcó a toda una generación, que creció bajo los reflectores y que en sus últimos años parecía haberse desvanecido en la sombra. Su historia, que muchos recuerdan con nostalgia por sus papeles en Buffy, Harriet la espía y Gossip Girl, esconde capas mucho más oscuras, problemas de salud, cambios físicos evidentes y una industria que una vez más parece haber ignorado lo evidente hasta que fue demasiado tarde. Hoy vamos a repasar los momentos clave de su vida y sobre todo esos últimos días que dejaron más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó realmente con Michelle Trachtenberg? Para entender el trasfondo de Michelle tenemos que volver al principio. Las aventuras de Pete y Pete, esa joya noventera con su humor raro y situaciones surrealistas, fue uno de sus primeros escenarios. Ahí dio vida a Nona F. Mecklenburg con su icónico yeso en el brazo y esa mezcla perfecta de ternura y rebeldía. Pete when I was like 7 to 9. Howdy, partner. I'm Nona F. Mecklenburg. Yeah, it was my name is Nona F. Mecklenburg. The F stands for Francis, but I want to legally change it to Flame or Forklift. I have a weird elephant memory of that first day because I was super nervous and super excited. And I think I only got the job because I can memorize and speak really quickly. We have really cool guest stars like Iggy Pop, who plays my father, and Adam West, who is the original Batman. And so I met the original Batman, one of the Catwoman, and now I'll have to meet his Robin. Totally. Harriet the Spy, la película que catapultó a Michelle al estrellato infantil, no es solo un hito en su carrera, sino también un clásico amado por varias generaciones. En este film, Michelle interpreta a Harriet Welch, una joven aspirante espía con una curiosidad insaciable y amor por el misterio que la llevan por un camino de aventuras y eventualmente lecciones sobre la amistad, empatía, etcétera, etcétera. Michelle nos entregó una Harriet que era un cúmulo de contradicciones, porque era inteligente como ella sola, pero impulsiva hasta más no poder, lo que nos deja pensando en las veces que nosotros también metemos la pata hasta el fondo, ¿no? La peli está basada en el libro de Louise Fitchhugh y es un tesoro que va más allá de las típicas aventuras infantiles. Nos habla de la importancia de ser uno mismo, de mantenerse firme y sobre todo de entender que mirar a nuestro alrededor puede ser la mejor manera de comprender a los demás, y ni hablar de la importancia de decir las cosas como son, básicamente sin vueltas. Harriet, con su libreta en mano, se convirtió en la maestra de la observación y la sinceridad, y Michelle Trachtenberg, con este papel, se plantó en el mundo del cine infantil juvenil como una gigante, demostrando que, para ser un personaje querido y complejo, no hacía falta ser un adulto. I play Dawn. I'm your average 14-year-old girl, you know, I have a diary, writing my thing. I have a sisterly relationship with Buffy. I have a little crush on Xander. Willow is really, really cool. I think she's great. You know, I can tell you that the premiere is September 26th, and it's the first episode is kind of like a okay, what's going on there? So it should be fun. Sin embargo, fue Buffy, la cazavampiros, la que catapultó a Michelle Trachtenberg al estrellato. Interpretando a Dawn Summers, Michelle se sumergió en un mundo donde los vampiros, los demonios y todo tipo de criatura sobrenatural era el pan de cada día. Buffy no solo fue un hito en su carrera, revolucionó la cultura pop, definiendo lo que una serie de género podía ser. Con Buffy, el mundo vio a una heroína fuerte, compleja y profundamente humana, rodeada de personajes igualmente ricos y memorables, incluida, claro, la joven Dawn, que con su llegada a la serie dio un giro argumental que todavía a día de hoy genera debates. I would always be in my schoolroom when I wasn't on set. Everyone else had to go back to their trailers and relax, and I would be with my algebra textbooks, and I would either sneak into Sarah's trailer and pet her shoes, or or sneak up to the writer's room and be like, hey, can I hang with the cool kids too? And they would look at me oddly. But yeah, that was really fun, and being with everyone and learning a lot. I learned a lot from 14 to 17 on the show, and that was the best high school experience and life experience. La serie, creada por Joss Whedon, no solo nos entretenía semana a semana, también nos mostraba que incluso los héroes más fuertes cargan con cicatrices que no siempre sanan. Entre vampiros derrotados y apocalipsis evitados, Buffy dejó una huella profunda en cómo se cuentan las historias de mujeres resilientes, pero también en cómo las mismas
mismas dinámicas que nos atrapaban en la pantalla escondían sombras detrás de cámaras. Amor, pérdida, identidad, temas universales que irónicamente marcaron tanto a sus personajes como a los actores que los interpretaban, a veces de maneras mucho más crudas de lo que nadie imaginaba. Didn't so much fit in high school. The kids were really mean to me and the boys didn't ask me out. So dumb boys. Dumb, thank you. My boyfriend's happy about it now. But you know, I'm very happy being my age. I don't think I'd be able to go back to high school because I'd have a lot of talking to some bullies. For me, throughout my life, my career was so much more important than, you know, some mean kids, because kids are cruel. I had a really, really horrible time in school. They were terrible and torturous and evil. Because what? Were they jealous that you were on TV? They really made fun of me and tortured me, but look at me now. ¿Se imaginan lo que sería ser una estrellita de Hollywood mientras intentás no quedar en ridículo en la clase de matemáticas? Bueno, la vida de Michelle Trachtenberg fue exactamente eso, una cuerda floja entre la fama y la soledad. Por un lado, memorizaba guiones, daba entrevistas y sonreía para la foto, y por el otro, trataba de no ser la última elegida en el equipo de vóley del colegio. Ser joven y famoso no es ninguna joda. Mientras la mayoría de nosotros intentaba entender cómo encajar sin que nos señalen, ella tenía que lidiar con la mirada crítica de todo el mundo. Pero lo peor no venía de los medios, sino de sus propios compañeros que le hicieron la vida imposible. Envidia, resentimiento, ganas de verla caer, una mezcla letal que la dejó marcada. Y es irónico porque mientras el mundo la adoraba, en su entorno más cercano parecía que la odiaban. Aunque siempre hay alguno que dice que la envidia es solo amor malentendido. En su caso, ese amor le costó demasiado caro. What kind of person don't you like? I guess purposely conniving. In a nasty, malicious way. Do you think anyone's out there to just be evil for the sake of it, or are they dealing with their own insecurities and fears? I could care less. Get your together. Joss Whedon, que alguna vez fue tratado como un mesías del entretenimiento, terminó mostrando que su legado estaba más podrido que una caca pinchada en un palito. Su pedestal se vino abajo cuando el elenco de Buffy y otros proyectos empezaron a soltar la lengua, revelando un detrás de escena digno de película de terror. Charisma Carpenter, nuestra Cordelia de siempre, fue la primera en encender la mecha con acusaciones que te ponen la piel de gallina. Abuso de poder, hostigamiento y un ambiente de trabajo tan tóxico que casi se podía oler a través de la pantalla. Imagínate ir a laburar sabiendo que cualquier día podía convertirse en tu peor pesadilla. Eso era Buffy, pero lo más turbio de todo llegó con Michelle. Resulta que había una regla no escrita en el set. Whedon no podía estar a solas con ella. Textual tenía prohibidísimo quedar en una habitación solo con la joven actriz. Y si eso no te enciende todas las alarmas, no sé qué lo hará. Porque para que un tipo de poder tenga semejante restricción, algo gravísimo tenía que estar pasando. No hablamos de un chisme, hablamos de un intento desesperado de proteger a una piba de 14 años en un ambiente depredador. En sus últimos meses, Michelle tuvo que salir al paso de los comentarios negativos sobre su salud y apariencia. Esto es mi cara, no hay desnutrición, no hay problemas. ¿Por qué tienen que odiar? Consigan un calendario. Fue su respuesta firme a las críticas, acompañada de una foto suya con el cabello teñido de rosa. Todo comenzó con una selfie que compartió y que desató una avalancha de comentarios preocupados. Algunos seguidores notaron un tono amarillento en sus ojos, mientras que otros especularon sobre supuestos procedimientos estéticos, como la eliminación de grasa bucal. Michelle respondió asegurando que estaba bien, feliz y saludable y que jamás había recurrido a cirugías plásticas. Pero había algo en el aire. Sus publicaciones en redes sociales comenzaron a tomar un tono extraño. Sus fotos ya no eran lo que solían ser. Algunas imágenes parecían desconectadas sin mucho sentido. En otras, su look se veía peculiar, por decirlo de alguna forma, y más preocupante aún, su aspecto físico dejaba señales que no se podían ignorar. Primero, su cabello. Michelle parecía estar perdiendo pelo, algo que, si bien puede ocurrir en mujeres, no es tan común sin una razón de fondo. Luego, sus ojos, un leve tono amarillento, algo que podría pasar desapercibido si no fuera porque en la mayoría de los casos es una señal clara de que algo no anda bien. Problemas en el hígado, la vesícula biliar o el páncreas. También puede deberse a infecciones virales o incluso a ciertos medicamentos. En pocas palabras, no es algo normal, por más que ella insistiera en que todo estaba perfecto. Para ponerlo
en perspectiva, el mismísimo Michael Jordan hoy tiene los ojos visiblemente amarillos, pero en su caso se debe a una forma de melanosis, una alteración en la pigmentación que afecta más a personas de piel oscura. Pero en Michelle la historia parecía ser distinta. And I want to sit down with bullies one day and say why. What benefit do you have? En sus últimos días, Michelle Trachtenberg dejó señales que, en retrospectiva, son escalofriantes. Su último posteo en Instagram, el 19 de febrero de 2025, la mostraba con un vestido verde y un mensaje que en su momento parecía inofensivo. Quería parecer una campanita traviesa. Hoy, con el contexto de su partida, esa frase suena extrañamente melancólica. No había ninguna referencia directa a que estuviera pasando por un mal momento, pero su expresión, su postura y el tono general de sus últimas publicaciones parecían reflejar algo que no todos notaron en su momento. El 26 de febrero llegó la noticia que nadie quería escuchar. Michelle fue encontrada inconsciente en su departamento en Manhattan por su madre, quien, al notar que no respondía a sus llamadas, fue a verla personalmente. Lo que encontró fue devastador. Llamó a emergencias, pero ya era demasiado tarde. No hubo signos de que alguien más estuviera involucrado, ni rastros de que hubiera ocurrido algo turbio, pero el impacto fue inmediato. Según reportes, Michelle había pasado por un trasplante de hígado poco antes de su muerte. ¿Se trató de una complicación médica, algo que su cuerpo no pudo soportar? Las especulaciones no tardaron en aparecer, sobre todo considerando que en sus últimas fotos se la veía más delgada, con la piel pálida y los ojos amarillentos, signos que muchos interpretaron como un grito silencioso de que algo no estaba bien. El golpe en la industria fue instantáneo. Ed Westwick, su compañero en Gossip Girl, compartió su dolor en redes, recordando los momentos en el set y describiéndola como alguien de luz. David Boreanaz, con quien trabajó en Buffy, también dejó un mensaje destacando su talento y su espíritu. Y Rosie O'Donnell, su colega en Harriet la espía, expresó su conmoción y mandó fuerzas a la familia. Pero más allá de las palabras de sus ex compañeros de trabajo, lo que más impactó fue la reacción de sus fans. La noticia estalló en redes sociales, donde miles de seguidores compartieron recuerdos, clips de sus mejores escenas y mensajes de despedida, transformando su perfil de Instagram en un santuario digital. Michelle Trachtenberg se fue demasiado pronto, dejando atrás una carrera llena de momentos icónicos y un montón de preguntas sin respuesta. Su historia es otra más de Hollywood, ese lugar que eleva a sus estrellas para luego dejarlas caer sin red. ¿Qué pasó realmente en sus últimos días? Había señales que todos ignoramos, tal vez nunca lo sepamos del todo, pero lo que sí es seguro es que su legado en la pantalla sigue intacto y su nombre quedará en la memoria de quienes crecimos viéndola brillar. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuántas otras historias como la de Michelle estarán ocurriendo en este mismo instante, sin que nadie las note hasta que sea demasiado tarde? Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás de esta triste historia y de este triste final. No te olvides, lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.